Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí en este episodio del Cronista Podcast en el que vamos a compartir, antes que nada, con un gran amigo conocido hace muchos años y que por experiencia personal puedo decir que es un excelente profesional. Él se presenta a sí mismo como un abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos, profesor universitario y además es miembro de la Coalición Derechos Humanos y Democracia y tiene una larga trayectoria en la defensa de presos políticos en Venezuela. Así que hoy vamos a tener una conversación que va muy acorde a lo que está sucediendo en el país, en donde intentaremos responder muchas de las preguntas que todos tenemos. Hola, Vale, gracias al cronista por este espacio para poder conversar un poco de esta realidad que nos agobia y que afecta a todos, Muchas personas creen que esto solamente va dirigido a los presos políticos, pero esta situación de los presos políticos impacta a todas las personas que estamos dentro y fuera del país, porque esto es un termómetro importante para identificar si en efecto vamos rumbo a la consolidación y a transitar, que todavía no estamos, a un proceso democrático o no. Así que gracias por el espacio. Gracias, Kelly. Bueno, lo primero que nos gustaría saber a todos es en qué punto se diferencia o se nota la diferencia entre la existencia de un proceso penal ordinario o de un proceso político. Mira, en el caso venezolano es muy difícil poder identificar cuándo estamos frente a una situación por motivos políticos y cuándo estamos frente a una situación que no se ha llevado a cabo o no se ha iniciado ese proceso penal por motivos políticos. Porque hay una línea muy delgada y esta línea muy delgada surge a partir de la penetración del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. No es un secreto para ninguno de los que somos activistas y los que vivimos en Venezuela, que en Venezuela no hay separación de poderes y que el Poder Ejecutivo es quien genera una influencia importante en la toma de decisiones del Poder Judicial y esto a todo nivel. Quienes hemos litigado, quienes litigamos en Venezuela, sabemos que esto no solamente sucede en las altas cortes, sino que esto sucede en todos los casos que en Venezuela se tratan. Siempre el poder político va a tener una incidencia y una influencia en la toma de decisiones de los jueces. De manera que esto nos lleva o me lleva a mí a una conclusión, que en Venezuela la política y quienes forman parte del poder político venezolano son los que tienen el control del sistema de justicia venezolano. Ahora, cuando identificar a una persona que es privada de libertad por motivos políticos, esto sí tiene otra característica. No solamente que esta persona sea un activista político o que se inicie una persecución por sus ideas políticas, sino que los delitos que le imputan son delitos de naturaleza política, donde el bien jurídico protegido es el Estado. Si a una persona le imputa delitos donde el bien jurídico protegido es el Estado, es decir, lo que se pretende es proteger las instituciones del Estado, se pretende es proteger a figuras electas a través de la voluntad popular que forman parte de cargos de libre remoción, estamos frente a delitos y a casos de naturaleza eminentemente política. Esto indistintamente de que la persona sea activista o no sea activista, porque vemos, por ejemplo, el caso de los militares en Venezuela, que no forman parte de un partido político, pero que les han imputado tipos penales como traición a la patria. Y traición a la patria precisamente lo que viene es a condenar una conducta en la que estas personas han afectado de alguna u otra manera las instituciones públicas y esto pues es muy importante identificarlo para saber si estamos frente a casos de naturaleza política. Ahora, lo que sí te quiero decir es que el poder político tiene una influencia fundamental en la toma de decisiones, de las decisiones a cualquier nivel, y esto creo que no es un secreto. Tú puedes tener un familiar que está siendo investigado y posteriormente lo imputan y posteriormente tiene una medida privativa preventiva de la libertad por un delito de homicidio, y si tú tienes una muy buena relación con alguna persona que forma parte del poder político venezolano, hay posibilidades de que esta persona pueda ser absuelta de esos delitos o se les pueda otorgar una medida
una medida menos gravosa, ¿no? Que es una sustitutiva de la privativa de libertad, libertad condicional. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros observar es que en Venezuela el poder político es el que controla el poder judicial. El poder judicial opera como un despacho privado y complace al poder político venezolano, específicamente al poder ejecutivo. Desde el Tribunal Supremo de Justicia existen, un poco para ilustrar la situación, sentencia donde, por ejemplo, una del 2016, que de esta sentencia hablaba en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el 1 de abril del 2024, exponíamos cómo la tortura se ha convertido en un patrón de persecución en Venezuela, un patrón de violación de derechos humanos, y todo es orquestado desde una estructura institucional que se ha creado para evitar que los torturadores puedan ser sancionados, ¿no? Es decir, promueve la impunidad y es complaciente y susceptible ante las situaciones de tortura. Entonces existen dos sentencias donde, por ejemplo, la tortura ya no es considerada como un delito de lesa humanidad, o simplemente se le da un tratamiento como que si fuese una falta administrativa y no un delito. Esto más o menos te permite ilustrar cuál es la situación del Poder Judicial en Venezuela, que en efecto es un poder politizado, completamente politizado, y atiende a intereses políticos y a intereses económicos de personas vinculadas al poder político, y evidentemente una gran parte de las personas son privadas de libertad por motivos políticos, además de también el uso de instrumentos legislativos como la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que ha sido utilizada para darle la categoría a las personas privadas de libertad de terroristas, ¿no? Esto también, a efectos de la retórica y de la narrativa, tiene un efecto en la opinión pública. Todas estas leyes, pues, evidentemente, viciadas en nulidad. En una eventual restauración y retorno a la democracia en Venezuela, fácilmente estas leyes desde el Tribunal Supremo de Justicia van a quedar sin efectos. Deberían de desaplicarlas sobre la base del control de la constitucionalidad. El Tribunal Supremo de Justicia, de oficio, sin necesidad de que lo podamos pedir nosotros, debería de inmediatamente desaplicar estos instrumentos legales debido a que son claramente inconstitucionales, ¿no? Son derogables desde la Asamblea Nacional, ¿cierto? También la Asamblea Nacional los puede, o sea, pueden darse dos tratamientos, o que el TCJ o a petición de parte o de oficio, sobre la base del control de la constitucionalidad, efectúe un control de constitucionalidad de estas leyes, y estas leyes pues quedan sin efectos, ¿no? Ok, bueno, ahí respondiste también la segunda pregunta, que iba dirigida a entender si el Poder Judicial en Venezuela actuaba como un brazo del gobierno o tenía algún tipo de autonomía. Sí, bueno, de hecho hay suficientes informes de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Particularmente yo he presentado muchos casos ante el Grupo de Trabajo, y el Grupo de Trabajo ha expresado en efecto que en los casos que yo les he presentado, por ejemplo, uno de ellos, el de Roland Carreño, que claramente es un caso por motivos políticos. El Grupo de Trabajo tiene 5 categorías para identificar cuando una detención o una privación encuadra dentro de los criterios de lo que se entiende conceptualmente como detención arbitraria. Y uno de esos criterios es que la detención de esa persona se haya realizado debido al ejercicio de los derechos civiles y políticos de esa persona, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis individualizado de muchas de las personas que están privadas de libertad hoy en día, bueno, antes de ser privadas de libertad, se les iniciaron procedimientos de investigación en fiscalía, eran amenazados constantemente, la narrativa oficial era de que estas personas eran enemigas del Estado porque no estaban alineadas a las corrientes de pensamiento de ellos, y bueno, cuando ya son detenidos, que a ver el expediente no existe ningún elemento de prueba o ningún elemento de convicción que pueda establecer la relación entre esos hechos y esos delitos, evidentemente te darás cuenta que el motivo es político. Hay una insuficiencia probatoria producto de que no es posible probar los delitos, ni siquiera los delitos de traición a la patria, ¿no?, que les imputa. Son posibles
comprobarlos. Mira, yo recuerdo, y esto es un caso que una de las cosas que más me sorprendió. Bueno, en Venezuela todos sorprenden, ¿no? Pero esto probablemente es una de las que más me ha llamado la atención en mi carrera como litigante. Era que en un tribunal militar, era el caso del general Vivas, y el fiscal militar inició, cuando estaba aperturando el juicio, para que se diera inicio a la fase del juicio oral y público, el fiscal militar, el argumento era que es que el general Vivas y las personas que estaban imputadas en ese caso habían afectado los intereses de la revolución. Esto no se me va a olvidar nunca. Además está grabado, o sea, yo creo que eso va a pasar para la historia. Y bueno, evidentemente una de las apreciaciones o de las razones por las cuales yo en su momento esgrimí los argumentos que me permitieron sostener en efecto después parte de la argumentación de este caso era que el fiscal desde el principio estaba hablando de intereses de la revolución. Primero, ¿dónde está cómo se protege jurídicamente la revolución? ¿Dónde existe eso en una ley? Existe legalmente. Exacto, eso no existe, de ese concepto en el ámbito jurídico. Totalmente, tú puedes hablar eso en el ámbito político, ¿no? En el tema del discurso político, pero dentro de un esquema jurídico, de un esquema de técnica jurídica, donde lo que se va a debatir y lo que va a estar sometido al debate oral y público se trata de de que el juez pueda evaluar en efecto que las partes, que es lo que están ofreciendo las partes. Entonces, el fiscal, la teoría del caso del fiscal es poder evidenciar que las personas que están siendo acusadas, esos hechos eran hechos que revestían carácter penal y se encuadraban en un tipo penal. Bueno, usted tenía que identificar los elementos de cada tipo penal y decir, bueno, es que esto es traición a la patria por esto, o esto es instigación a la rebelión por esto, pero la revolución no existe como que un concepto jurídico que proteja los intereses de la revolución, además de qué revolución, o sea, porque esto es bastante abstracto, o sea, los conceptos jurídicos no deben ser abstractos, ¿no? Entonces, bueno, si eso existiese, es muy peligroso porque ¿de qué revolución? Entonces, pues, ya esto te permite identificar que en efecto... No sé si es más peligroso que eso existiese o que hayan decidido juzgar sobre algo que no existe, que es marketing político puro. Bueno, las dos son graves, ¿no? Y yo creo que esto van a ser casos que en su momento tendrán que ser sometidos a una evaluación importante, porque, o sea, ¿cuál es la respuesta jurídica que se le va a dar, por ejemplo, a muchos oficiales de la Fuerza Armada que fueron imputados de estos delitos, que han pasado 5 o 6 años privados de libertad y que no han podido ascender, por ejemplo? O sea, ¿cómo va a ser el tratamiento que se le va a dar a estas personas en cuanto a este particular específicamente? Duraron 5 años y nunca pudieron ascender. O sea, ¿qué tratamiento se le va a dar? Y cierta jurisprudencia hacia el futuro, algo tan etéreo. Bueno, no, aquí lo que pasa es que en la técnica jurisprudencial tiene que dar respuesta a las situaciones que se plantean al momento. No puede legislar, no se puede legislar o no se debe legislar o no se debe emitir un pronunciamiento sobre hechos que puedan suscitarse, ¿no? Porque también esto puede ser peligroso, sino que el caso tiene que ser evaluado de manera individual y ver cómo, o sea, qué es lo que se va a hacer en este aspecto. Pero hay mucho trabajo en Venezuela, es decir, el día que ya en Venezuela las condiciones estén dadas para que muchos podamos regresar, yo creo que lo que va a sobrar es bastante trabajo. Amén, amén, claro que sí. Y entendiendo todo esto, ¿es viable una transición a la democracia mientras aún existan presos políticos? Mira, justamente lo que nosotros o por mi parte, yo he conversado es que no existe la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela. De hecho, ahorita no hay transición. En Venezuela no se puede hablar de una transición desde el punto de vista técnico. Algunos han hablado de que esto se trata de una transición acompañada, una transición tutelada desde el punto de vista de la teoría,
de las corrientes de transición. Yo no soy experto en esta materia, debo confesarte, pero lo poco que he leído es que no se puede hablar de una transición cuando el modelo que existe en Venezuela no ha cambiado absolutamente nada. O sea, en Venezuela todavía existe un cierre del espacio cívico. En Venezuela hasta el día de hoy se siguen privando de libertad a personas por motivos de expresar sus ideas. Tengo el caso del señor Yorman, por aquí tengo el nombre, el señor Yorman Acevedo, que se encuentra desaparecido, fue privado de libertad el 13 de septiembre, y esta persona era una persona que se dedicaba a expresar su descontento en cuanto a quienes controlan el poder hoy en Venezuela por lo que estaba pasando, y además expresó su apoyo a las acciones efectuadas. Entonces, el modelo no ha cambiado, los patrones de persecución no han cambiado, y por lo tanto no podemos hablar que estamos en un proceso de transición. En todo caso, estamos en un proceso de empezar a hablar de transición, pero no estamos propiamente en un proceso de transición. La transición se debe efectuar cuando existen algunos cambios dentro de la cúpula gobernante. Es decir, el desplazamiento de estas personas del poder, la incorporación de otras personas al poder, y que existan cambios que no solamente se traduzcan en el tema de la liberación de los presos políticos, sino que estas liberaciones estén acompañadas de reformas legislativas, de reformas judiciales, de reformas a nivel económico, ¿no? De la adopción de una nueva institucionalidad que garantice la democracia, porque el problema no es simplemente salir de quien está en el poder, liberar a los presos políticos, sino también que la institucionalidad que fue diseñada para reprimir y hostigar a la disidencia, de la misma manera como lo logró descubrir el grupo, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos en septiembre del 2020, que dijo: en Venezuela existe una estructura gubernamental, un diseño institucional creado para hostigar, reprimir y perseguir a la disidencia. Entonces, si este diseño institucional no cambia, que esto implica políticas públicas a todo nivel, en los 3 niveles del poder público, la adopción de nuevos elementos normativos, la reforma de varias instituciones, pues no podríamos nosotros decir, bueno, ya estamos transitando del autoritarismo a la democracia, y entonces ya lo que vendría es la consolidación de este modelo democrático. Sin embargo, cuando hablamos de los 3 niveles del poder público, hablamos de ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Correcto, correcto. Y lo importante de esto es que, claro, es una buena señal lo que está pasando en Venezuela, ciertamente. Yo sé que, bueno, muchas personas quieren que los procesos sean inmediatos, pero debemos recordar que fueron 25 años, Oscar, y tú y yo lo sabemos, fueron 25 años de mucha destrucción, y que esto requiere un trabajo también quirúrgico, donde se tenga mucho tacto, porque ellos todavía tienen el poder político y el poder militar, y podrían en cualquier momento ejecutar una acción de una categoría que los pueda generar un grave daño. Entonces, pues creo que hay que entender estos procesos desde su complejidad, sobre todo el caso venezolano, para que entonces ya podamos adentrarnos a un proceso de transición real, y ya podamos entonces iniciar los pasos para la consolidación de un modelo democrático. Sobre todo porque la existencia de este modelo y de este tipo de prisioneros por razones políticas envía también un mensaje a la sociedad que no le permite sentirse en democracia o libertad. Sí, esto también es importante, cómo la sociedad lo interpreta. Y esto va a ser fundamental para poder identificar si estamos en un proceso democrático o no, porque también vamos a ver, o sea, ahorita en Venezuela, sobre todo lo que se ha hablado es de el interés que tiene Estados Unidos de poder iniciar conversaciones, como ya se han hecho, con un interés eminentemente económico sobre el tema petrolero. Y tú dirás, bueno, a lo mejor económicamente el país se puede empezar a ver en el país quizás un avance en materia económica, pero esto no va a ser suficiente, porque
Y a ver, yo creo, yo he recomendado en los últimos meses un libro que me parece importante, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, del Premio Nobel de Economía 2024. Y este Premio Nobel plantea algo muy interesante, no es posible libertad económica ni garantizar libre mercado, y no es posible el progreso económico si no existe una garantía de los derechos civiles y políticos, si no existe una estructura institucional democrática diseñada para garantizar que los distintos actores económicos tengan la libertad de poder iniciar ese intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, de hecho, ahí él habla de varios ejemplos muy interesantes de cómo los niveles de crecimiento económico se evidencian con mayor efectividad en los países donde existen economías, donde existen sociedades democráticas y de libre mercado, que en aquellas sociedades donde son gobiernos autoritarios cerrados y no existe libre mercado. Ejemplo de eso es China. O sea, China no ha crecido, o sea, desde ya hace, creo que 10 años más o menos, el último reporte que leí. O sea, China quedó estancado en sus niveles de crecimiento económico. Y esto se traduce a que en una sociedad donde existe un cierre del espacio cívico, no existe la posibilidad de que las personas puedan expresarse con libertad, entonces eso va a tener un efecto y hay una correlación a nivel económico que va a terminar afectando el crecimiento de las empresas y el crecimiento, porque al final todo va a terminar pasando por la anuencia y la aprobación del poder político. Y bueno, esto en especial, pues, tenemos un daño estructural en las instituciones. Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, eso va a ser algo que, o sea, porque aquí no solamente va a ser debatir con eso, va a ser un tema muy importante. Bueno, yo creo que Transparencia Venezuela va a ser, me parece que va a ser la organización pionera, por lo menos en este aspecto de cuáles van a ser las políticas públicas que se deben implementar para la prevención de la corrupción, por ejemplo, que va a ser un punto de partida importante, porque ciertamente antes de estas cifras Permíteme que te interrumpa para hacer un pequeño inciso. Tengo cierta tristeza porque el rol contralor del legislador no lo están ejerciendo los actuales diputados de oposición en la Asamblea. Han entrado 800 millones al país y ni lo mencionan. Disculpe, puedes continuar. Solo quería dejar eso ahí. No, no, tranquilo. Bueno, imagínate, pero es que, a ver, la Asamblea, a ver, en Venezuela se va a tener que recuperar el rol de todas las instituciones. Por ejemplo, yo creo que algo cuestionable, y creo que tú y yo lo conversamos en su momento, era que muchas de las personas que se postularon a diputados de la Asamblea Nacional lo que tenían era la intención de utilizar la Asamblea como un puente para ser gobernadores y alcaldes, pero no con la vocación de un parlamentario. Y bueno, creo que te lo he dicho, yo he expresado además en cualquier sitio mi intención de convertirme en legislador porque me apasiona, pues creo que tengo las credenciales y la formación para hacerlo, ¿no? Completamente. Ahí que para nuestros escuchas, el espíritu del legislador se enfoca en legislar, controlar y proponer. Correcto, correcto. Y es una camisa de fuerza del Poder Ejecutivo, que una de las razones por las cuales quizás yo tuve mucha discusión con muchos compañeros fue, pero es que, a ver, o sea, cuando se ganó aquella asamblea no se está haciendo el trabajo, no se está haciendo el trabajo como debería hacerse. O sea, porque, por ejemplo, yo lo primero que yo vería a la hora de yo buscar por quién votaría para parlamentario es cuál es su propuesta parlamentaria, ¿no? ¿Cuál es su paquete parlamentario? Entonces, fíjate que en muchas oportunidades de los dos lados, ¿no? De lado y lado, empezaron a hacer ofertas políticas de que, bueno, vamos a reducir la inflación o vamos, bueno, eso no, sabemos que eso no es una labor de la Asamblea Nacional, ¿no? Puede tener un efecto algunas leyes que puedan discutir y después aprobar en cuanto a la macroeconomía y la microeconomía, pero eso no se traduce en que desde la Asamblea va a ser la encargada de que las personas tengan más garantía de que tengan un plato de comida en su casa, ¿no? Bueno, eso hay que saber plantearlo, ¿no? Y sobre todo eso, yo recuerdo que en el 2009, yo inicié una campaña con un grupo de amigos, bueno, tú conoces a Ramses Reyes, por cierto, que está ahorita en Argentina, que es la Asamblea Nacional, porque precisamente lo que queríamos era que las personas tuviesen la capacidad de entender que era una elección parlamentaria y a quién estaban eligiendo. Es correcto. Y ahí te quisiera preguntar algo.
entendiendo que no se está cumpliendo el rol del legislador, no tenemos alguna forma de entender por qué motivo está siendo tan lenta la liberación de presos políticos, ya que las personas que deberían preguntar eso no lo están haciendo y muchos pensamos que se están utilizando como moneda de negociación. Bueno, comienzo por lo último. No lo pienses, así es. Los presos políticos siempre han sido una moneda de cambio. Tienen un interés político trasfondo y el gobierno lo ha sabido instrumentalizar, porque recuérdate que en el pasado, con la cantidad de presos políticos que han existido, el gobierno nacional fácilmente los utilizaba con dos intenciones. O llegaba a acuerdos como llegó con el gobierno de Biden. Bueno, mira, te doy 50 presos políticos, pero tú me levantas sanciones. O te doy 50 presos políticos y tú me entregas a Alex Saab, que fue una de las cosas que sucedió, ¿no? De aquel famoso intercambio, de aquel famoso intercambio humanitario, ¿no? Y también las han utilizado con la intención de lograr obtener reconocimiento en el mundo internacional. Yo creo que un logro de lo cuestionable que fue el denominado interinato de Juan Guaidó, precisamente que generó una duda razonable en el mundo internacional. Y cuando un Estado no goza de reconocimiento, no goza de que otro Estado lo reconozca como igual, eso va a tener un efecto en las relaciones diplomáticas y en el derecho internacional. Entonces, esto pues creo que fue un punto importante que se ha logrado mantener medianamente hasta el día de hoy, pero el gobierno ha utilizado precisamente a los presos políticos con la intención, con la clara intención de, bueno, mira, te doy estos presos políticos si tú me reconoces como Estado. Quizás en algunos casos no se lo plantearon así, pero el solo hecho de que un Estado llamara a quien gobernaba en ese momento, a quienes siguen gobernando, supongamos que Milei los llama a ellos, mira, necesito que me entregues a los argentinos que están privados de libertad por motivos políticos. Bueno, ya ahí había una especie de reconocimiento, no implícito, pero sí tácito. O sea, porque no te estoy reconociendo abiertamente, pero para yo sentarme en una mesa contigo, porque el gobierno le dijo, bueno, está bien, usted hace esto, pero me reconoce a mí como... Y así sucedió en muchas oportunidades. Desde luego que esto es una moneda de cambio. Y lo segundo es que, que es un tema, ¿por qué no se ha efectuado la liberación? Bueno, primero porque es que el gobierno sigue, o sea, el que crea que estas personas van a colocar la situación, la va a facilitar, es muy ingenuo. Esto no significa que estemos mal, porque yo creo que ha sido, estamos en el mejor momento de estos 25 años de estas personas. Creo que por más crítico que yo pueda hacer de muchas cosas, creo que hay que reconocer algo, es que si hemos estado cerca en algún momento, es en este momento. Yo creo que las cosas se van a ir dando gradualmente, pero ellos también tienen que acomodar su entuerto, porque ellos van a querer cuidarse de toda la cantidad de investigaciones que puedan iniciar en su contra. Entonces, pues eso significa preparar las cosas. Ahí va la próxima pregunta. ¿Ellos asumen alguna responsabilidad fiscal luego de cumplir el proceso de liberación? ¿Alguna responsabilidad jurídica, legal, bueno, por sí, sus actos? claro que sí, ya te comento eso, pero con lo que te quería decir es que también hay dos elementos que tienes que evaluar. A todo el mundo nos madrugó que al señor Nicolás Maduro lo capturaran, ¿no? Fuese arrestado y fuese trasladado a los Estados Unidos. Que dicho sea de paso, no voy a entrar en ese detalle, yo estoy escribiendo ahorita como que una especie de ensayo donde genero argumentos de los motivos por los cuales creo que esa detención sí se encuadra dentro de algunos principios del derecho internacional. Pero bueno, eso es tema aparte, ¿no? Oye, podemos tener otra entrevista Sí, para claro, tocar ese tema. porque ciertamente es verdad, hay una violación a la Carta de Naciones Unidas, es verdad, pero también la detención es una detención que se encuadra dentro de una serie de principios del derecho internacional que se puede justificar encuadrar dentro de esos principios, ¿no? O sea, es decir, que aquí hay algo muy importante, en la vida pueden existir dos verdades, Oscar, sin ningún problema, y más en el derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿se violó la Carta? Sí, se violó la Carta, pero también se estaba cumpliendo con una serie de principios internacionales. Pero bueno,
a efectos de de este punto, el tema para poder cerrar con esta idea, existen otras realidades también de los motivos por los cuales no se han liberado a los presos políticos. Una es que al quitar a la cabeza principal de toda esta estructura criminal y quedarse estas personas, las órdenes quedaron en abstracto. O sea, la gente, o sea, es normal. Si tú siempre has seguido las órdenes de tu jefe y a tu jefe de la noche a la mañana desaparece, fallece, y hay una transición dentro de la misma cúpula gobernante de una nueva corriente de poder, esto implica que tienes que esperar que esta corriente de poder delinee cuál va a ser sus órdenes para tú poder acatar las órdenes, porque estos funcionarios, mira, aquí todo el mundo tiene miedo, tanto los familiares de los presos políticos, bueno, que digo que son los que tienen menos miedo, de verdad, mi reconocimiento a ellos, pero aquí todos tienen miedo. Y los funcionarios del más bajo nivel, esas personas que ustedes ven ahí, con los cascos y con estos grupos antimotín, ellos también no tienen la culpa de nada. Y también tienen mucho temor, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo estoy aquí cumpliendo órdenes hasta que no exista una claridad de las órdenes que les van a dar, pues difícilmente se pueda entender cómo va a ser el destino de estas liberaciones. Pero también recuerda que hay otro elemento. En Venezuela, cada preso político tiene su carcelero. En Venezuela, los presos políticos eran privados de libertad por órdenes de una persona que formaba parte del poder político, y que esa persona que formaba parte del poder político era la que orquestaba todo ese caso. Entonces, estas personas, al quedarse sin el representante, la fuente de poder, quedaron también un poco desamparadas, y en medio de este desorden que existe a lo interno del chavismo también, esto termina teniendo un impacto, porque los jefes, mira, yo tuve en casos donde los jueces me decían, mira, espérense que estoy consultando por un teléfono con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y por otro teléfono con Diosdado Cabello, y por otro teléfono con el jefe del FEBIN, para que exista un acuerdo entre las tres partes y poder ejecutar la liberación. O sea, eso no me lo contaron a mí, eso lo vivimos nosotros, y los jueces sin ningún purito nos lo decían, ¿no? O sea, 3 teléfonos, 3 llamadas distintas, tratando de que esas 3 personas o esos 3 grupos de personas pudiesen tener un acuerdo, una armonía, para el juez de ese tribunal emitir una orden, una orden, escarcelar a la persona, ¿no? Porque lo que ha sucedido en Venezuela son escarcelaciones, no hay libertades plenas. Por el contrario, todas las personas, de hecho, las que han escarcelado, siguen estando sometidos a estos tribunales, ¿no? Bajo libertad condicional. Entonces, eso también ha sido un efecto, ¿no? ¿Por qué no se ha terminado de dar estas libertades? Un tema de que el gobierno, o sea, como para resumirlo, por una parte, el gobierno sigue operando políticamente para tratar de generar tratar de generar condiciones a su favor, tratar de buscar una salida a las peticiones que ellos tengan. 2, las distintas órdenes existentes y los distintos carceleros que hay. Entonces, es un tema muy complejo, pero yo creo que se va a ir resolviendo también en el transcurso de los meses. Bueno, y otra cosa que no hay que negar es el tema de muchos presos políticos que están en situación de salud vulnerable. Tengo información de los familiares de ambulancias que han ingresado para dar atención médica, y yo lo que creo es que ellos lo que van a buscar o van a procurar es que estas personas, bueno, no estén tan afectadas desde el punto de vista visual, a efectos de tratar de evitar una opinión que sea destructiva para ellos, ¿no? Entonces creo que son muchos factores, ¿no? Decir que o sea, es imposible determinar, pero es un cúmulo de elementos que han obstaculizado la libertad de todos, porque tenemos conocimiento además que existen boletas ya en muchos centros de reclusión, pero están esperando, es la última orden, para que la gente lo entienda. En un país donde existe Estado de Derecho, usted llega con una boleta de excarcelación y ya esa persona inmediatamente, eso tiene que ser ejecutado, el centro de reclusión llama, bueno, mire, ¿es verdad esta boleta? Llama al tribunal, sí, listo. Y ya la persona queda es excarcelada.
Pero en un estado como el venezolano, donde no existe Estado de Derecho, no existe democracia, la cuestión es completamente distinta. Entonces, llega la boleta, este funcionario llama al tribunal, el tribunal dice que sí, pero este funcionario también tiene órdenes de otro lado, que es de su superior dentro de esa misma institución, que dice, cada vez que hay una boleta tienes que notificarme, tiene que consultar con esa persona. Si esa persona dice que no, aunque el tribunal diga que sí, hay que esperar que esta persona consulte con el otro que tiene que consultar o con el carcelero real de esta persona para que entonces pueda ejecutar esa excarcelación. Y bueno, es todo un tema de trámite burocrático que ellos mismos crearon a partir del control que se generó del Poder Judicial. Y que puede ser bastante tortuoso. En tu experiencia, ¿qué efectos has visto en las familias de estas personas? Mira, lo primero que yo he identificado es una gran afectación desde el punto de vista psicológico, ¿no? Una gran afectación desde el punto de vista emocional, una afectación que termina dejando heridas, difícil de reconstruir, no es fácil tampoco, eso se va reconstruyendo en el tiempo, porque los presos políticos padecen una realidad, pero sus familiares padecen otra realidad. Sus familiares padecen la realidad de buscar el dinero en una economía que está completamente destruida para poder cumplir con los requerimientos de este familiar que se encuentra adentro. Poder darle medicamentos, poder proporcionarle comida, poder proporcionarle ropa y poder sostener a la familia, a las mujeres. Mira, a ver, yo celebro que María Corina Machado se convierta en algún momento en presidenta de la República, porque ese es un país donde las mujeres han demostrado un liderazgo sorprendente. Yo quisiera escribir un libro solamente dedicado a la hazaña de las mujeres, de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Las madres, las esposas, las novias se han convertido en el corazón y el espíritu de mantenerlos a ellos esperanzados y poder mantener además a las familias a las afueras de los centros de reclusión, porque entonces comienzan a tener un doble rol de padre y de madre. En una sociedad como la venezolana es bastante difícil. Entonces se convierte en proveedora del hogar, se convierte en el sostén emocional del hogar, se convierte en la líder del hogar y además se convierte en el sostén emocional de la persona que está privada de libertad. O sea, caramba, yo creo que, a ver, si un premio hay que dárselo a las mujeres venezolanas que han tenido la capacidad y la entereza de poder enfrentar todos estos avatares que terminan teniendo un efecto bien grave. Y que en efecto también es una violación de derechos humanos. A mí me gusta mucho un informe, no, una resolución que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2020, el año pasado, perdón. Y era precisamente que los familiares de las personas privadas de libertad, en términos generales, también se convierten en víctimas, ¿no? O sea, no es que son víctimas indirectas, también son víctimas directas, precisamente por entre algunas cosas, este tema que te he explicado. Kelvin, y una pregunta, ¿realmente, tomando en cuenta que no hubiesen pasado la situación que ocurrió el 3 de enero, la presión internacional ayudaba en algo? Mira, en algunos puntos sí, en algunos puntos no. Eso depende cómo era la estrategia de las personas que estaban detrás de estos mecanismos internacionales. A mí, en un momento, cuando yo representé algunos casos, no los puedo decir en este momento, pero en su momento los diré, se lograron fue gracias a las instancias internacionales. En ese momento, cuando Venezuela reconocía algunas instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lograron algunos avances importantes en esta materia, de lograr la libertad de personas gracias a decisiones de organismos internacionales. Eso, por lo menos como hasta el 2018, de hecho el 2017 fue un ejemplo de eso. Ya hoy en día no, porque hoy en día el Estado venezolano se encontraba cada día más aislado, el Estado venezolano no reconocía la autoridad de estas instancias y se complicaba. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando lo que sí puede ser efectivo es cuando tú estás defendiendo a una persona extranjera que es de otro Estado, que esta persona tiene decisiones de carácter internacional, puede servir para ejercer una presión al Estado de este natural para que este Estado ejerciera presión al Estado venezolano a nivel de las negociaciones políticas. Pero lo que yo sí, a ver,
lamentablemente el derecho internacional está golpeado y hay que reivindicarlo en Venezuela, darle el uso y hacerlo efectivo, porque lo que las personas creen en el imaginario es que esas instancias no sirven de nada. Mira, yo conozco a los funcionarios internacionales y hacen un gran trabajo y un trabajo importante. El problema no son tanto las instancias, es que esas instancias están conformadas por los mismos estados. O sea, el problema son los estados como tal. O sea, hay que buscar mecanismos para que los estados no se alejen de estos organismos. O sea, que es una tendencia además que hay en los dos espacios, es decir, tanto de aquellos que forman parte de la llamada izquierda como los que forman parte de la llamada derecha. Por ejemplo, aquí ha golpeado y ha generado una matriz de opinión negativa a instancias internacionales. Pero lo que la gente no ve, y es lo que yo siempre le digo, bueno, usted cuestiona la ONU, usted cuestiona la OEA, sí, son cuestionables, desde luego. Hay que reformarlos, desde luego, pero no estoy de acuerdo que tengan que desaparecer, porque la gente no cumple los 10 mandamientos y por eso yo no estoy predicando que desaparezca la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, el problema es que estos instrumentos se convierten en otro elemento de control, en otro mecanismo de control. Hay algo que se llama, por ejemplo, el control de la convencionalidad, que ha sido aplicado en el sistema interamericano, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un acto del poder público es contrario a la Convención Americana, ellos pueden ejercer el control de la convencionalidad y decirle a este acto emanado del poder público, miren, es verdad, usted dijo que eso estaba en su constitución, ciertamente, pero entonces si eso está en su constitución, usted ejecutó esa acción o adoptó esa norma o adoptó esa decisión de acuerdo a su constitución, entonces usted, por ser un Estado parte de la convención, está en la obligación de cumplir las obligaciones de la convención, entonces usted está en la obligación de reformar su constitución. Hay sentencias históricas que han logrado que estados puedan acomodar su legislación y sus constituciones para adoptarlo a los principios de la convención. O algo muy fácil, Oscar, mira, quienes somos migrantes y estamos aquí en Estados Unidos, nosotros estamos protegidos por algo que se llama Convención contra la Tortura. Que eso significa que mientras yo sea solicitante de asilo político, yo no puedo ser deportado. Se suspende la deportación. Y eso es gracias a un instrumento de carácter internacional que fue discutido en ONU y después los estados se fueron ratificando, se fueron haciendo partes de ese instrumento internacional. Y es gracias a ese instrumento internacional. Y así como eso, gracias a muchos instrumentos internacionales, hoy nosotros gozamos de derechos, o por ejemplo, cuando un estado no cumple, nosotros podemos irnos, en el caso interamericano, a la Corte Interamericana y demandar ese estado, o los europeos demandan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o los africanos demandan en el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Y esos tribunales emiten una sentencia y una reparación donde le ordenan a los estados, mire, reparen los daños causados a estas personas, páguele tanto, repare el daño psicológico que se le hizo, adopte estas medidas de carácter de políticas públicas, investigue el caso, y eso ha pasado, Oscar. O sea, hay decisiones en las que, por ejemplo, en el caso del amparo en Venezuela, las víctimas del amparo han sido reparadas, algunas, no sé hasta cuándo habrá llegado las reparaciones, pero se les indemnizó a los familiares, ¿no? Que no se ha cumplido en su cabalidad la sentencia, bueno, pero eso es algo que se tiene que ir haciendo. Yo no soy partidario, pero yo creo que mientras más mecanismos de control tenga un Estado, más garantía de democracia va a tener. Entonces creo que decir que no sirven, hay que mejorarlas, desde luego, pero no hay que tampoco promover que desaparezcan. Y justamente ahí quería, para cerrar, que me comentaras qué garantías debemos desarrollar para evitar que vuelvan a existir presos políticos y mecanismos de tortura aplicados desde el Estado. Bueno, mira, lo primero que hay que sentarse es hacer esta revisión de estos instrumentos legislativos, es decir, de estas leyes que se crearon, sobre todo en el 2019, cuando estaba la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Verificar cuáles fueron esas leyes para iniciar un proceso de desaplicación y de derogación de estos instrumentos legales. En segundo lugar, ver qué instituciones existen en Venezuela que no están operando de conformidad a las funciones. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene que entrar
en una revisión profunda. Rediseñar la Defensoría del Pueblo, diría yo, dependiente de qué poder, bueno, eso se tendría que evaluar, la forma en la que se eligen a los funcionarios de estos organismos también se tiene que evaluar, o sea, cómo ingresan a la carrera tanto de la Defensoría del Pueblo como de la carrera judicial propiamente. Se tiene que retornar al concurso de credenciales que no se hace desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, y este concurso de credenciales tendría que incorporar, porque además así también está en la ley, tiene que incorporar la opinión de las academias, de la sociedad civil, de los sectores interesados, para poder dar una mayor garantía de que se esté eligiendo una persona idónea para ese cargo. Creo que hay que rediseñar el modelo de lo que son lo que es el poder judicial en Venezuela. Yo diría que podríamos ir avanzando en la posibilidad de la descentralización del poder judicial. Creo que eso sería interesante, que dependa de alguna otra manera de los gobiernos locales. Va a ser de gran ayuda, y creo que va a ser importante. Hay un proyecto de ley que a mí me gustaría promover en su momento, que es un proyecto de ley muy semejante. Lo tiene Colombia, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, que es una institución que a lo mejor puede formar parte de la misma defensoría. Cada quien determina cómo va a hacer esto, y implica como que, bueno, es una dirección o un mecanismo de seguimiento y evaluación para poder garantizar la implementación de las decisiones de carácter internacional en las que el Estado venezolano ha sido condenado por el hecho ilícito internacional por las violaciones de derechos humanos. Esto implica que esta instancia va a hacerle seguimiento y evaluación al cumplimiento de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los comités de Naciones Unidas, a implementar y adoptar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que esto también va a ser importante. Pero también, y algo importante es, hay algunas reformas que tienen que darse. Hay un buen libro, yo recomiendo el del profesor Gerardo Fernández, que escribió un libro, creo que en el 2019. Él fue profesor mío en la maestría. Su trabajo es sobre un modelo semipresidencial, porque en Venezuela tenemos que empezar a tocar el tema de la forma de gobierno. Es decir, ¿debe ser Venezuela un gobierno presidencial o es preferible que sea un gobierno semipresidencial o que sea un modelo parlamentario? Me gusta mucho este libro del profesor Gerardo Fernández, porque creo que la idea de él es empezar a transitar del modelo presidencial para tratar de llegar a un sistema parlamentario, que sería lo ideal. Porque fíjate que en los sistemas parlamentarios, esto es bien interesante, en los sistemas parlamentarios no existe la posibilidad de que una crisis política se convierta en una crisis de Estado. Se convierte en una crisis de gobierno, desde luego, pero el mismo Parlamento resuelve esas crisis políticas en el seno del Parlamento. No se tienen que esperar 5 años para elegir a un nuevo gobernante, o no se tiene que convocar a un referéndum revocatorio, que los procedimientos son bastante difíciles. Lo vivimos cuando se trató de activar ese procedimiento, creo que en el 2016. En cambio, en un sistema parlamentario es muy fácil. En el seno del Parlamento, el mismo Parlamento le da un voto de censura al primer ministro y ya cambian. Y se elige otro. O sea, no, las crisis políticas no son tan agudas como los sistemas presidenciales. El modelo bicameral también es interesante. Claro, y además hay algo que, por ejemplo, no sé si tú te has pasado por el gabinete a las sombras, por ejemplo, en el caso del modelo parlamentario británico, que en la oposición tiene estatus constitucional. Es decir, existe un primer ministro y existe un primer ministro a la sombra. Pero no obstante con eso, este gabinete a la sombra, que tiene la obligación constitucional de hacerle oposición a este gobierno dirigido por el primer ministro, cuenta con un presupuesto para hacer oposición. O sea, en el nuevo modelo, yo no estoy diciendo que en este caso se tenga que tener presupuesto para hacer oposición, pero digo, en el nuevo gobierno se debe
se le debe dar garantía y estatus constitucional a la oposición, ¿no? Y a las minorías. ¿Cómo proteger a la oposición y a las minorías desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal? Y esto va a depender mucho de la arquitectura constitucional, ¿no? Y hay cosas que deben desaparecer. Uno, la reelección indefinida. Porque la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los presos políticos o con esto que estás hablando? Muchísimo, porque un presidente que se mantiene largo tiempo en el poder ya comienza a tener una conducta autoritaria. Y esta conducta autoritaria va a generar que vaya a empezar a tener una conducta de rechazo a la disidencia. Otra cosa, bueno, el presidente, si una persona quiere ser candidato presidencial, debe apartarse del cargo. No puede ser candidato presidencial y al mismo tiempo presidente. Porque qué sabroso que siendo presidente y contando con toda la estructura gubernamental, con toda la estructura del Estado, también vaya a ser candidato presidencial. No hay condiciones de igualdad, más nunca, ¿no? Otra cosa que creo que se tiene que cambiar, bueno, el periodo presidencial se tiene que reducir, evidentemente. Si va a existir la figura del vicepresidente, yo diría que el vicepresidente tiene que ser sometido también a la elección, al ejercicio del sufragio, tal cual como existe en Colombia, existe en Brasil y existe aquí en Estados Unidos, que usted vota por el presidente y vota por el vicepresidente también. Y por el fiscal general. ¿Perdón? Y por el fiscal general. Sí, en algunos, correcto. Entonces, hay un tema que tenemos que sentarnos y no solo, bueno, esto es lo que yo creo, pero esta no es la verdad única. Hay que sentarnos a debatir con todos los sectores para transformar ese diseño que existe en Venezuela, porque ese diseño institucional fue el que fue creado por ellos mismos para poder llegar a donde llegaron. Sí, hay un poquito para resumirle a quienes nos escuchan lo que comenta Kelvin. Básicamente la democracia dentro de sus principios fundamentales tiene el principio de alternatividad, que existan alternativas y por eso es necesario proteger a la oposición, y de alternabilidad del poder, es decir, que no se perpetúe nadie en el poder y para eso evitar la reelección indefinida y que los periodos tengan menor tiempo es importante. Además de eso, cuando habla del modelo de las sombras, nos rescata un poco que nosotros heredamos un modelo parlamentario muy influenciado por la Revolución Francesa, y en otros países donde funciona un poco mejor y más saludable la democracia, se heredó un modelo que venía de la Revolución Gloriosa que se dio en Inglaterra y que es la democracia que realmente se sustenta hoy en día en el mundo, a pesar de que la Revolución Francesa tiene más marketing. Kelvin, magistral todo lo que nos comentaste, agradecimiento infinito y creo que quedaron abiertas costuras como para un par de reuniones más de este tipo. Seguro que sí, Oscar. Gracias a ti por el espacio y bueno, cada vez que lo requiera, dispuesto a poder conversar sobre estos temas que son importantes y que deben estar bueno, sometido al escarnio público, al debate constante en los distintos espacios del país, que la gente se empodere y que la gente comience. Creo que esto va a ser importante. Después de todo este desastre, no debe quedar la menor duda que tuvimos una falencia y es que no nos comprometimos y no solamente nos limitamos a ir a votar y después nos olvidamos del tema público. Y no digo que todo el mundo que todo el tiempo esté ejerciendo control ciudadano, pero no solamente la democracia no está hecha para flojos, creo yo, o sea, está hecha se tiene que hacer a diario, de manera cotidiana. La democracia no espera, no puede esperar algo de la democracia si nosotros no nos profundizamos en el proceso de transformación democrático, ¿no? Es correcto, y ahí valga nuevamente un llamado a quienes ejercen hoy el rol parlamentario. Hay que darle a los ciudadanos los mecanismos de control. Las licitaciones, los ingresos y los gastos deben ser públicos, como en muchos países donde tú en una web los ves. Y así las personas pueden estar más involucradas dentro de lo público. Las herramientas en Venezuela son bien escasas y quizás eso también hace que muchas personas que tengan la iniciativa se desanimen. Pero sí, 100% de acuerdo. Agradecido, Kelvin. A ti, Oscar. Vale, gracias. Vale.